Mi hermano puso la dirección de mi cabaña en las invitaciones de su boda después de que le dije que no podía casarse allí. Luego le dijo a toda nuestra familia que yo había cancelado su lugar a propósito porque estaba celosa de su prometida. Mi hermano puso la dirección de mi cabaña en las invitaciones de su boda después de que le dije que no podía casarse allí. Luego le dijo a toda nuestra familia que yo había cancelado su lugar a propósito porque estaba celosa de su prometida. Me enteré de las invitaciones cuando mi prima Sara me envió un mensaje de texto preguntándome si debía traer un colchón inflable o una cama de campaña. Al principio, pensé que había enviado el mensaje a la persona equivocada. Luego me envió una foto de la invitación. Debajo de los nombres de Daniel y Olivia en letra verde oscura estaban las palabras Blackpink Lodge, seguidas de la dirección de mi casa. En la parte posterior había un programa de 4 días impreso. Bebidas de bienvenida el jueves, cena de ensayo el viernes, ceremonia y recepción el sábado. Brunch de despedida el domingo. No había aceptado nada de eso. Tengo 29 años y mi hermano Daniel tiene 32. Compré la cabaña hace 3 años después de ahorrar durante la mayor parte de mis 20. Llamar la cabaña la hace sonar encantadora. Era una caja de 900 pies cuadrados con un techo que goteaba, pisos deformados, nidos de ratones en los gabinetes de la cocina y un baño que olía a tierra húmeda por mucho blanqueador que usara. El agente inmobiliario no dejaba de llamarlo rústico. El inspector lo llamó un proyecto. Daniel lo llamó un pozo sin fondo y me dijo que me rendiría en 6 meses. No me rendí. Pasé 3 años arreglándolo habitación por habitación. Pagué a profesionales por el techo y la instalación eléctrica. El resto lo hice yo misma. Quité 7 capas de pintura de los gabinetes de la cocina. Reemplacé las tablas rotas del porche. Aprendí a alicatar con vídeos y rehice la ducha 2 veces porque el primer intento quedó horrible. Lijé los pisos de pino originales hasta que mis brazos se entumecieron, luego los sellé a mano. La mayoría de los fines de semana, conducía 45 minutos desde mi apartamento con herramientas en la parte trasera de mi coche y llegaba a casa el domingo por la noche cubierta de polvo. Mi familia me visitó exactamente 2 veces durante ese proceso. Mi madre vino una vez, miró a su alrededor durante 10 minutos y dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Daniel vino el verano siguiente porque quería pescar en el arroyo. Se fue temprano cuando se dio cuenta de que aún no había aire acondicionado. Sin embargo, después de que el trabajo terminó, de repente les encantó el lugar. Daniel publicó fotos del antes y el después en Instagram con la leyenda: "No puedo esperar a los fines de semana familiares en nuestro pequeño refugio campestre". Recuerdo haber mirado la palabra nuestro durante mucho tiempo, pero no dije nada porque eso era lo que solía hacer con Daniel. Notaba las cosas, me molestaba en privado y luego decidía que hablar crearía más problemas de lo que valía la pena. La cabaña tiene 2 dormitorios, un baño y un sistema séptico antiguo que está bien para 1 o 2 personas, pero absolutamente no para una multitud. Hay 3 plazas de aparcamiento de grava. El camino que conduce a ella es lo suficientemente estrecho como para que 2 coches no puedan pasar sin que uno se meta en la hierba. El campo abierto que la gente ve en las fotos no es mío. Pertenece a mi vecino Robert Miller, que lo mantiene despejado para heno y es muy particular con que los vehículos no se salgan de él. Mi propiedad termina en una línea de postes de madera viejos a unos 30 pies del porche. Nada de esto le importó a Daniel cuando él y Olivia anunciaron su plan en la cena dominical de mi madre. Mamá dijo que quería que estuviéramos todos juntos para discutir los detalles de la boda. Pensé que iban a decirnos la fecha o mostrarnos un lugar. Olivia llegó con una carpeta blanca tan gruesa como para contener un presupuesto federal. La puso junto a su plato y siguió sonriendo a Daniel como si compartieran un secreto. A la mitad de la cena, mamá golpeó su vaso con una cuchara. Daniel se levantó y dijo que finalmente habían encontrado el lugar perfecto para su boda. Olivia abrió la carpeta y sacó una página cubierta de fotos de árboles, luces de cadena y largas mesas de madera. Reconocí mi porche en el centro. Vamos a hacer un fin de semana de boda en la cabaña, anunció Daniel, algo pequeño e íntimo, solo la familia inmediata y la fiesta de bodas. Sinceramente, pensé que estaba mostrando mi cabaña como inspiración. Luego Olivia comenzó a explicar dónde dormiría la gente. Las damas de honor tomarían el segundo dormitorio.
Ella y Daniel usarían mi habitación. Todos los demás podrían poner tiendas de campaña cerca de la línea de árboles. Querían una ceremonia detrás de la cabaña, una cena en el campo y un brunch de despedida en el porche. A la mañana siguiente, miré a Daniel. ¿De quién hablas de mi casa? Él se rió como si yo hubiera hecho una broma. Obviamente, ¿dónde más querríamos decir? Dije, no, inmediatamente, no quizás. No, déjame pensarlo. Dije, no, no puedes celebrar una boda en mi cabaña. Toda la mesa se quedó en silencio. La sonrisa de Olivia desapareció. Mamá dejó el tenedor y dijo que no tenía que responder tan rápido. Daniel se reclinó en su silla y preguntó cuál era el problema porque yo tenía mucho espacio. Empecé a enumerar las razones prácticas, el sistema séptico, el estacionamiento, el único baño, la falta de seguro para eventos, el hecho de que el campo no me pertenecía. Expliqué que los pisos eran de pino blando y que no iba a permitir que 20 personas arrastraran neveras, sillas y zapatos embarrados por la casa durante 4 días. 20 personas. Dijo Daniel, no 200. Estás actuando como si estuviéramos haciendo un festival de música. 20 personas usando un baño viejo durante 4 días bien podrían ser un festival de música, le dije. Mamá suspiró y me dijo que había soluciones para todo eso. Podríamos alquilar baños portátiles. La gente podría aparcar a lo largo del camino. Alguien podría poner protectores sobre los pisos. Cada vez que daba una razón, ella lo trataba como un elemento de una lista de compras en lugar de una respuesta. Olivia parecía a punto de llorar. Dijo que habían pasado meses buscando un lugar que se sintiera personal, y que todos los lugares adecuados estaban ocupados o eran demasiado caros. Dijo, mi cabaña era significativa porque pertenecía a la familia. No pertenece a la familia, le dije, me pertenece a mí. Eso hizo que mamá se encogiera como si hubiera dicho algo grosero. Daniel preguntó por qué estaba siendo territorial. Dijo que nunca había imaginado que su propia hermana lo haría sentir como un extraño en su casa. Debería haber terminado la conversación allí. En cambio, hice lo que siempre había hecho. Traté de encontrar algo más pequeño que pudiera ofrecer para que nadie pudiera decir que no había ofrecido nada. Dije que organizaría una cena tranquila para 6 personas después de que encontraran un lugar real. Daniel, Olivia, mamá, yo y los padres de Olivia. Sin fiesta de bodas, sin invitados que pasaran la noche, sin tiendas de campaña, solo una cena. Daniel me miró fijamente. Si 6 personas están bien, ¿cuál es la verdadera diferencia entre 6 y 20? 14 personas, le dije, 14 personas es la diferencia. Él puso los ojos en blanco. Olivia cerró su carpeta. Mamá dijo que estaba avergonzando a todos discutiendo por números. Finalmente, Daniel echó la silla hacia atrás y dijo, bien, buscaremos otra cosa. Abrazó a mamá para despedirse, pero pasó junto a mí sin hablar. Conduje a casa sintiéndome culpable, aunque sabía que había tomado la decisión correcta. Esa era la parte que más odiaba. Daniel podía anunciar un evento de 4 días en mi casa sin preguntar, y de alguna manera yo era la que estaba revisando la conversación, preguntándome si mi tono había sido demasiado duro. El lunes por la mañana, casi me había convencido de llamar a Olivia y ofrecerle ayuda para encontrar otro lugar. Antes de que pudiera, Sara me envió un mensaje de texto sobre la cama de campaña. Cuando me envió la foto de la invitación, la amplié porque pensé que tenía que haber algún error. Mi dirección era correcta hasta el código postal. Las palabras organizado por la familia Johnson estaban impresas debajo. La invitación había sido enviada por correo 5 días antes de la cena del domingo. Llamé a Daniel. Respondió al cuarto timbrazo y sonaba molesto antes de que yo siquiera hablara. ¿Por qué mi dirección está en la invitación de tu boda? Hubo una pausa. Luego dijo, es solo la invitación preliminar. Está impresa en papel y está en casa de Sara. Eso no es preliminar. Tuvimos que dar a la gente una dirección para que pudieran hacer planes de viaje. Les diste una dirección que no tienes permiso para usar. Me dijo que me calmara. Dijo que todos ya entendían que los detalles podían cambiar.
Le pregunté por qué las invitaciones habían sido enviadas por correo antes de que supuestamente me preguntara. Dijo que él y Olivia habían estado seguros de que yo diría que sí porque cualquier hermana normal estaría feliz de ayudar con la boda de su hermano. ¿Así que la cena en casa de mamá no fue para preguntarme? Le dije, ya lo habías decidido. Pensamos que quizás necesitarías un poco de tiempo para acostumbrarte. Esa frase me dijo todo. No se habían olvidado de preguntar. Habían optado por no preguntar hasta que creyeran que sería demasiado tarde para que yo me negara. Le dije que contactara a todos los invitados inmediatamente y corrigiera la invitación. Dijo que eso era imposible porque la gente ya había solicitado tiempo libre y reservado vuelos. Luego dijo algo que me dejó las manos frías. ¿Realmente quieres arruinar los planes de 20 personas porque te preocupa un inodoro? Dije, tú hiciste planes con mi propiedad. Yo no los arruiné. Me colgó. Olivia llamó menos de 10 minutos después. Sonaba confundida y molesta, pero aún no enojada. Preguntó por qué de repente me echaba atrás después de decirle a Daniel que podían usar la cabaña. Le dije que nunca había dicho eso. Le recordé que ella había estado sentada frente a mí cuando dije que no en la cena. Daniel me dijo que habías aceptado antes de eso. Dijo que Daniel dijo que lo del domingo era solo para resolver los detalles. Le pregunté cuándo supuestamente obtuvo mi acuerdo. No pudo darme una fecha. Dijo que él había estado hablando de la cabaña durante meses y siempre hablaba como si estuviera resuelto. Le envié una captura de pantalla de un mensaje de texto de 3 semanas antes donde Daniel había escrito, todavía estamos buscando lugares. Y yo había respondido, buena suerte. Avísame si quieres recomendaciones. No había nada en nuestros mensajes sobre el uso de mi casa. Olivia se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo, está bien, tal vez hubo un malentendido, pero no podemos deshacerlo todo. Ahora, ese fue el momento en que dejé de sentir lástima por ella. Tal vez Daniel le había mentido al principio, pero una vez que vio la prueba, no dijo que lo arreglarían. Dijo que era demasiado tarde, lo cual era una forma más suave de decirme que su inconveniente importaba más que mi respuesta. Le dije que la invitación no era un permiso y terminé la llamada. Luego le envié un mensaje de texto a Sara y le pregunté cuántas personas la habían recibido realmente. Dijo que no lo sabía, pero que podía añadirme al grupo de información de la boda si quería. Dije que sí. El grupo tenía 38 miembros. Algunos eran parejas que compartían una cuenta, así que no pude saber el número exacto de invitados. Me desplacé por los mensajes y me sentí peor con cada uno. La gente estaba discutiendo tiendas de campaña, neveras, mesas plegables, altavoces y juegos de jardín. Uno de los amigos universitarios de Daniel preguntó si podía traer a sus 2 hijos porque les encantaría dormir en el bosque. La dama de honor de Olivia les dijo a todos que no se preocuparan por los hoteles porque había mucho espacio en la propiedad. Alguien más preguntó si los vehículos recreativos cabían cerca del campo. Daniel respondió que los más pequeños deberían estar bien. Poseo menos de 2 acres. No hay lugar para poner un vehículo recreativo a menos que bloquee la entrada o se siente en la tierra de Robert. Luego encontré el mensaje sobre mi cena. Olivia había escrito, Emily va a hacer una cena de bienvenida para todos el viernes por la noche. Muy informal, pero por favor vístanse para las fotos. Mi oferta de alimentar a 6 personas se había convertido en un evento de bienvenida con catering para más de 30. Tomé capturas de pantalla de todo. Mientras hacía eso, Sara me llamó. Dijo que lo sentía y que realmente pensó que yo había aceptado porque Daniel no dejaba de decirle a todo el mundo lo emocionada que estaba de ser la anfitriona. También dijo que había un segundo chat para la fiesta de bodas que yo necesitaba ver. No podía añadirme porque solo estaba en él a través de su novio, que era padrino, pero me envió capturas de pantalla. El número de invitados en ese chat era de 32 adultos y 5 niños. Hubo discusiones sobre traer 2 perros. Se había contactado a una empresa de alquiler para 80 sillas, 10 mesas de banquete, una pista de baile y baños portátiles. Alguien había publicado un horario que mostraba a los proveedores llegando el jueves por la tarde. Al final de una captura de pantalla, un padrino preguntó si debían consultarme antes de ir a medir el patio.
Daniel respondió, no molesten a Emily con la logística. Ella se pone ansiosa y hace las cosas más complicadas de lo que deben ser. Mamá y yo nos encargaremos de ella. Leí esa línea al menos 5 veces. Sara preguntó si estaba bien. Dije, no lo sabía. Ella dudó y luego envió una captura de pantalla más. Era de antes en el chat de planificación, antes de que se enviaran las invitaciones. Olivia le había preguntado a Daniel si estaba seguro de que yo aceptaría. Daniel respondió, una vez que se envíen las invitaciones, ella no dirá que no. Odia quedar como la mala, y mamá sabe cómo hablarle. Eso no fue un malentendido. Fue una estrategia. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba a 37 personas llegando con tiendas de campaña mientras Daniel estaba en mi porche diciéndome que no montara una escena. Alrededor de las 2 de la mañana, bajé y revisé las cerraduras aunque nadie venía. Luego abrí mi portátil y comencé a poner todo en una carpeta. La invitación, mi mensaje de texto con Daniel, las capturas de pantalla del grupo, el mensaje donde él dijo que mamá me manejaría. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una planificadora de bodas llamada Jessica. Me agradeció por ofrecer generosamente la propiedad y adjuntó un plano del sitio para su aprobación. Nunca había hablado con ella antes. Abrí el archivo adjunto y de hecho me reí porque la alternativa era gritar. El plan estaba etiquetado como diseño de boda Blackpine Lodge. Daniel aparentemente había inventado un nombre comercial para mi casa. La ceremonia estaba detrás de la cabaña. Las mesas de la cena estaban dispuestas en el campo abierto. Una carpa marcada como bar y baile cubría el área cerca del cobertizo de heno de Robert. Mis 3 plazas de aparcamiento estaban etiquetadas como carga de proveedores. Un gran rectángulo en el lado de la propiedad de Robert estaba etiquetado como aparcamiento de invitados. 30 vehículos. Dentro de la cabaña, mi dormitorio estaba marcado como suite nupcial. El otro dormitorio estaba marcado como damas de honor. La sala de estar estaba etiquetada como preparación del novio y fotografía. No había ningún lugar asignado para mí. Le respondí a Jessica por correo electrónico y le dije que no habría boda en esa dirección. Nunca había aprobado el uso de mi propiedad y la mayor parte del espacio de estacionamiento y recepción propuesto pertenecía a mi vecino. Me llamó en 5 minutos. Sonaba horrorizada. Daniel le había dicho que la cabaña era una propiedad familiar compartida y que yo la administraba para todos. También le dijo que yo me quedaría en un hotel cercano durante el fin de semana de la boda porque quería que la pareja tuviera privacidad. Lo siento, dijo, necesito preguntar esto claramente. ¿Tiene él algún interés de propiedad en la propiedad? Ninguno. ¿Su madre? No. ¿Alguno de ellos tiene autoridad para firmar un acuerdo de evento por usted? Absolutamente no. Jessica se disculpó de nuevo y dijo que suspendería toda la planificación hasta que recibiera una autorización por escrito del propietario legal, que ahora estaba documentando como yo. Le dije que no la recibiría. Dijo que entendía. 10 minutos después, Daniel comenzó a llamar. Dejé que las 3 primeras llamadas fueran al buzón de voz. En la cuarta, respondí. ¿Por qué le dijiste a Jessica que la boda está cancelada? Preguntó. Porque la boda está cancelada en mi casa. No tenías derecho a contactar a nuestra planificadora. Ella me contactó. Me envió un mapa donde regalaste mi dormitorio y la mitad del campo de Robert Miller. Pero es un fin de semana, Emily. No necesitas dormir allí mientras nos casamos. Mamá iba a pagar tu hotel. Le pregunté por qué deberían sacarme de mi propia casa para que él pudiera fingir que era suya. Dijo que estaba tergiversando todo. Según él, darle mi dormitorio a Olivia era una cortesía básica porque ella necesitaba espacio para su vestido y sus fotografías. Dijo que alojarse en un hotel sería más cómodo para mí de todos modos porque soy sensible al ruido. Luego me dijo que el problema del campo era fácil. Solo necesitaba preguntarle a Robert. Planeaste el estacionamiento en un terreno que no posees, le dije, si quieres usarlo, le preguntas a él. Robert te quiere, respondió Daniel, te dirá que sí a ti. Ese era todo el plan.
Él había prometido algo que pertenecía a otra persona y se suponía que yo debía hacer realidad la promesa para él. Antes de que pudiera responder, entró otra llamada. Era Robert. Terminé la llamada con Daniel y respondí. Robert se saltó el saludo y preguntó por qué dos hombres habían estado caminando por su campo con una cinta métrica. Aparentemente, Jessica había enviado una empresa de alquiler para inspeccionar el sitio antes de que ella supiera que yo no había aprobado nada. Robert los había confrontado y le mostraron el diseño de la boda. Me disculpé y lo expliqué todo. Se quedó en silencio por un momento, luego preguntó si mi hermano entendía que el campo era propiedad privada y no un prado público. Dije que Daniel entendía ahora. Robert dijo que bien porque cualquier vehículo estacionado allí sería remolcado y que no permitiría tiendas de campaña, mesas, fogatas o invitados cruzando su tierra. Le dije que estaba completamente de acuerdo. Dijo que me enviaría una declaración por escrito en caso de que la necesitara. Antes de colgar, añadió, sabes, no necesitas 30 razones para decirle a alguien que no puede usar tu casa, ¿verdad? Lo sabía lógicamente, emocionalmente, todavía lo estaba aprendiendo. Esa tarde, una empresa de baños portátiles me envió una factura por un depósito. El nombre del cliente era Emily Johnson. El número de contacto del evento pertenecía a Daniel. Fue entonces cuando ser paciente dejó de sentirse amable y empezó a sentirse peligroso. Cancelé la factura y le dije a la empresa por escrito que Daniel no estaba autorizado a usar mi nombre. Luego, llamé a mamá. Esperaba que se sintiera avergonzada cuando le expliqué que él me había incluido como cliente sin preguntar. En cambio, dijo que los baños portátiles eran exactamente la solución que ella había sugerido y preguntó por qué estaba haciendo que la empresa los cancelara. Porque no hay evento, le dije, podría verlo si dejaras de luchar contra cada solución que encontramos. Ella repasó los problemas uno por uno como si estuviera negociando con un contratista difícil. Si el baño no podía manejar a todos, alquilar baños portátiles. Si el campo pertenecía a Robert, yo debería pedírselo como un favor de vecina. Si no quería gente en los pisos, cubrirlos. Si no quería dormir allí, ella usaría sus puntos de hotel. Parecía honestamente confundida de que resolver los problemas físicos no cambiara el hecho de que yo había dicho que no. Finalmente, le pregunté qué pensaba que significaba la palabra no. Ella se quedó callada. Luego dijo, creo que a veces la gente dice que no porque está abrumada y necesita que su familia les ayude a ver que todo saldrá bien. Casi admiré lo bien que había eliminado mi respuesta de la conversación. Según ella, si significaba sí y no significaba sigue preguntando hasta que Emily se calme. Me dijo que Daniel estaba bajo una presión enorme. Los padres de Olivia no podían contribuir mucho. Los lugares eran caros. Se suponía que la familia debía intervenir cuando alguien necesitaba ayuda. Luego usó la frase que había usado toda mi vida, siempre has sido la razonable. Tenía 17 años la primera vez que recuerdo entender lo que eso significaba. Había trabajado todo el verano en una tienda de comestibles y le había comprado un Honda usado a un vecino. Daniel lo tomó prestado sin preguntar porque su camioneta estaba bloqueada. Retrocedió contra un poste de concreto y aplastó el parachoques trasero. Mamá me dijo que él pagaría eventualmente, pero que tenía un importante torneo de béisbol esa semana y no necesitaba estrés extra. Me pidió que no hiciera la casa miserable por un coche porque yo era más madura que él. Daniel nunca pagó. Mamá cubrió la mitad de la reparación 6 meses después y actuó como si me hubiera hecho un favor. Dejé de mencionarlo porque todos se molestaban cada vez que lo hacía. De pie en mi cocina con la factura del baño portátil abierta en mi portátil, me di cuenta de que el patrón no había cambiado en absoluto. Daniel seguía creando el problema. Mamá seguía explicando por qué sería cruel hacerle frente a las consecuencias. A mí todavía se me elogiaba por ser madura cada vez que querían que absorbiera el daño en silencio. Le dije que la conversación había terminado. Ella dijo, si haces esto, no te sorprendas cuando la gente lo recuerde. Le respondí, espero que recuerden exactamente lo que pasó. Después de colgar, llamé a una abogada de propiedades llamada Rachel Green, cuya oficina había gestionado mi cierre. Me sentí dramática al hacerlo.
Pero Daniel ya había usado mi nombre con una empresa de alquiler y le había dicho a una planificadora profesional que tenía autoridad sobre mi casa. Rachel escuchó sin interrumpir mientras explicaba. Luego me pidió que le enviara por correo electrónico todas las capturas de pantalla y documentos. Volvió a llamar una hora después y dijo que no estaba siendo dramática. Dijo que el mayor riesgo no era que Daniel obtuviera de alguna manera el derecho a usar la cabaña. No lo haría. El riesgo era que a los proveedores e invitados se les había dado información falsa y pudieran llegar creyendo que tenían permiso. Si alguien resultaba herido, dañaba la propiedad de Robert, conducía ebrio o causaba un incendio, yo podría pasar meses demostrando quién había hecho qué. Mi póliza de seguro de hogar regular excluía específicamente eventos organizados por encima de cierto tamaño. Me recomendó un aviso escrito claro enviado a Daniel, Olivia, mamá, la planificadora y a cada proveedor que conocía. Sin debate emocional, sin larga explicación, solo la propiedad, la falta de permiso y el aviso de que cualquiera que entrara para el evento sería un intruso. Rachel lo redactó. Lo leí 3 veces antes de enviarlo porque me pareció severo. Luego recordé la factura a mi nombre y presioné enviar. El mensaje decía que yo era la única propietaria legal de la propiedad. No se había autorizado ninguna recepción de boda, ensayo, cena, pernoctación, acuerdo de estacionamiento o acceso de proveedores. Daniel, Olivia y mamá no tenían autoridad para firmar acuerdos en mi nombre. Cualquier invitación o declaración que dijera lo contrario era falsa. La cena de 6 personas que había ofrecido fue retirada porque se había representado a los invitados como un evento más grande. Se exigía a todos los destinatarios que dejaran de usar mi nombre y dirección inmediatamente. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que terminara de guardar el correo electrónico. Olivia llamó primero. Estaba llorando. Dijo que la palabra intruso los hacía sonar como criminales y preguntó si realmente creía que mi propio hermano irrumpiría en mi casa. Le dije que no sabía lo que haría Daniel porque 2 días antes tampoco habría creído que él firmaría mi nombre en una factura de alquiler. Dijo que ya había comprado decoraciones diseñadas para la cabaña. Su vestido había sido elegido para una ceremonia al aire libre. Sus padres habían reservado vuelos. Seguía enumerando el dinero que habían gastado como si cada compra creara un poco más de propiedad en mi propiedad. Le dije que le preguntara a Daniel por qué la dejó gastar antes de recibir permiso. Dijo que la estaba castigando por su error. No, le dije, el castigo sería quitarte algo. La cabaña nunca fue tuya. Ella colgó. Daniel dejó 3 mensajes de voz. En el primero, llamó a la notificación legal una locura. En el segundo, dijo que lo había humillado frente a la planificadora. En el tercero, sonaba más tranquilo y dijo que necesitábamos dejar de atacarnos y trabajar como familia. Nunca se disculpó por mentir. Nunca dijo que corregiría las invitaciones. Solo cambió su tono cuando gritar no funcionó. Mamá envió un mensaje. No puedo creer que hayas involucrado a un abogado contra tu propio hermano. Le respondí, no puedo creer que mi propio hermano lo haya hecho necesario. A la mañana siguiente, contraté a un cerrajero. Mamá tenía una llave de repuesto vieja de cuando regaba mis plantas durante la renovación. Daniel podría haber sabido dónde la guardaba. Cambié ambas cerraduras exteriores y añadí una cámara sobre el porche. También puse una simple cadena a través del camino de entrada inferior con un letrero de propiedad privada. Nada de eso fue dramático, pero me hizo sentir más tranquila que cualquier conversación con mi familia. Robert vino mientras el cerrajero estaba trabajando. Me entregó una carta impresa confirmando que no había autorizado el estacionamiento ni ningún otro uso de su tierra para la boda. También se ofreció a estacionar su tractor cerca de la abertura entre nuestras propiedades durante el fin de semana de la boda si estaba preocupada. Le di las gracias, pero le dije que esperaba que no llegara a tanto. Miró la nueva cámara y dijo, la esperanza es buena. Una cerradura es mejor. Durante 2 días, nadie me contactó. Empecé a creer que el aviso legal finalmente lo había terminado. Luego llamó Ashley Witte. Ashley es dueña de Willow Creek Barn, un lugar real para bodas a unos 20 minutos de la cabaña. Nos conocimos a través de un grupo de restauración local.
Después de la cena familiar, antes de que yo supiera lo de las invitaciones, le había enviado un correo electrónico preguntándole si tenía alguna cancelación. Le dije que mi hermano buscaba un lugar y le pregunté si hablaría con él. Tenía una disponibilidad porque otra pareja había pospuesto su boda. Le envió a Daniel un contrato y se ofreció a reservar la fecha durante 48 horas. Daniel pidió más tiempo. Luego preguntó si podía condonar parte del depósito porque él era mi hermano. Ashley le dio una semana completa. Para cuando me llamó, habían pasado 11 días. Él no había firmado el contrato ni había pagado nada. No deja de decirme que le garantizaste el pago, dijo Ashley. Asumí que eso no era cierto, pero quería escucharlo de ti. Le dije que no había garantizado nada. Solo había hecho la presentación. También le conté lo de las invitaciones y la factura de alquiler. Ella se quedó muy callada. Voy a liberar la fecha, dijo, tengo otra pareja lista para hacer un depósito hoy. Eso es completamente justo. ¿Estás segura? Porque Daniel dijo que toda su boda depende de esto. Entonces debería haber firmado el contrato. Ashley le envió un correo electrónico formal 10 minutos después. Lo sé porque él me lo reenvió con una frase encima. Acabas de costarnos nuestro segundo lugar. Miré el mensaje, luego volví a llamar a Ashley y le pregunté si le había dicho que lo cancelara. Ella dijo que no. Había liberado una reserva sin pagar después de 11 días, lo que habría hecho por cualquiera. Le pedí que lo pusiera por escrito. Ella me envió un correo electrónico corto indicando la fecha límite del depósito y el hecho de que nunca había existido una reserva. Lo guardé con el resto de la evidencia. En ese momento, todavía pensaba que la evidencia importaría. El chat grupal familiar me demostró lo contrario. Mamá lo creó hace años para planes festivos, y tenía 43 personas, incluidos parientes que no había visto desde que era adolescente. Esa tarde, publicó un mensaje largo diciendo que había una emergencia familiar. Escribió que Daniel y Olivia habían perdido su lugar porque yo había retirado inesperadamente una oferta para ser la anfitriona, y luego había interferido con su ubicación de respaldo. Dijo que la pareja ya había gastado miles de dólares y que todos necesitaban unirse para convencerme de que dejara de actuar por ira. En cuestión de minutos, los parientes comenzaron a responder. Mi tío David dijo que la propiedad familiar debería estar disponible para los hitos familiares. Tía Lisa preguntó si había habido alguna discusión entre Olivia y yo. Un primo segundo que apenas conocía escribió que las bodas revelan quién te apoya verdaderamente. Alguien más se ofreció a orar para que el conflicto se fuera de mi corazón. Luego Daniel publicó una captura de pantalla recortada del correo electrónico de Ashley diciendo que la fecha había sido liberada. No incluyó la parte que mostraba que el depósito tenía 11 días de retraso. Escribió, Emily hizo una llamada telefónica y destruyó nuestra última opción. Mi teléfono empezó a zumbar con mensajes privados. Algunos eran suaves, otros no. Un tío me dijo que lamentaría haber elegido un edificio antes que a mi hermano. Una prima preguntó cómo podía dormir por la noche sabiendo que la madre de Olivia ya había pagado un vuelo. El tío David dijo que probablemente estaba disfrutando del control porque yo estaba soltera y nunca había planeado una boda. Empecé a escribir respuestas, borrarlas y volver a escribir. Quería responder a cada acusación. Quería explicar el sistema séptico, el límite de la propiedad, el seguro, el contrato sin firmar, la factura y el hecho de que había pasado 3 años convirtiendo una estructura en ruinas en un hogar, pero ya podía ver cómo iría. Cada razón se convertiría en otro problema que podrían ofrecerme para resolver. Sara me llamó mientras los mensajes seguían llegando. Ella dijo, Daniel les estaba diciendo a la gente que yo había prometido la cabaña hace meses y cambié de opinión después de que Olivia eligió su vestido. Le pregunté por qué pensaba que yo había cambiado de opinión. Sara se quedó callada, luego admitió que él estaba sugiriendo que yo tenía sentimientos por uno de sus padrinos y que estaba molesta porque el hombre había traído una cita. Había conocido a ese padrino 2 veces. Era tan ridículo que casi me río, pero funcionó porque los celos les daban a todos una historia más limpia que el derecho. La verdad requería que aceptaran que Daniel había mentido, que mamá había ayudado a presionarme y que la pareja había gastado dinero basándose en una propiedad que no controlaban.
La historia de los celos les permitía mantener a la pareja de novios inocente y me convertía en una hermana amargada con un motivo secreto. Sara preguntó qué iba a hacer. Le dije que iba a responder una vez con todo y luego me detendría. Abrí mi portátil y creé una línea de tiempo. La mantuve simple. Primero, el mensaje de texto donde Daniel dijo que todavía estaban buscando lugares. Segundo, la fecha de envío en las invitaciones. Tercero, los mensajes de la cena del domingo donde repetí que la boda no podía celebrarse en mi cabaña. Cuarto, la publicación grupal de Olivia convirtiendo mi cena de 6 personas en una fiesta de bienvenida para todos. Quinto, el plano del sitio que mostraba mi dormitorio en el campo de Robert. Sexto, la factura de alquiler creada a mi nombre. Séptimo, el correo electrónico de Ashley que mostraba que no había habido un contrato firmado ni un depósito. Al final, adjunté el mensaje de Daniel del chat de planificación. Una vez que se envíen las invitaciones, ella no dirá que no. Odia quedar como la mala, y mamá sabe cómo hablarle. Publiqué la línea de tiempo en el grupo familiar con un párrafo. Nunca ofrecí mi cabaña como lugar para una boda. Daniel envió las invitaciones por correo antes de preguntar porque creía que la presión pública me obligaría a aceptar. Cuando aún dije que no, usó mi nombre con los proveedores y prometió acceso a una propiedad que no posee. Willow Creek Bar nunca fue reservado. Daniel perdió la fecha límite del depósito después de que Ashley la retuvo más tiempo como un favor para mí. No discutiré esto en privado con 40 personas diferentes. Los documentos están aquí. Léanlos antes de contactarme de nuevo. El chat se quedó en silencio durante casi 10 minutos. Luego Sara escribió: puedo confirmar que las capturas de pantalla de la planificación son reales. La tía Lisa me pidió disculpas públicamente. Dijo que le habían dado una versión completamente diferente y que Daniel necesitaba corregir las invitaciones inmediatamente. Una de las primas de Olivia abandonó el grupo. El tío David dijo que publicar mensajes privados era innecesario y cruel. Mamá ignoró cada documento y escribió: no puedo creer que humillaras a tu hermano así delante de toda la familia. Le respondí: tú lo llevaste a toda la familia. Ella dijo que era diferente porque ella había estado pidiendo ayuda mientras yo intentaba destruir la reputación de Daniel. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. La prueba no había cambiado nada para ella porque no estaba confundida. Sabía que él había enviado las invitaciones antes de que yo aceptara. Sabía que el campo no era mío. Sabía que Willow Creek nunca había recibido un depósito. Simplemente creía que yo tenía una mayor responsabilidad de proteger a Daniel de las consecuencias que él de decir la verdad. El chat se dividió casi de inmediato. Algunos parientes se disculparon. Algunos dijeron que Daniel estaba equivocado, pero que aún así debería dejarlo usar la cabaña porque la situación había ido demasiado lejos. Varios dijeron que ambas partes se habían comportado mal, lo que aparentemente significaba que sus meses de mentiras y ni una respuesta pública eran iguales. El resto se quedó en silencio. Daniel me llamó esa noche desde un número que no reconocí porque lo había silenciado. Respondí antes de darme cuenta de que era él. Podrías haber manejado esto en privado, dijo. Lo intenté. Les dijiste a todos que te saboteé. ¿Por qué lo hiciste? Conocías a Ashley a través de tus amigos de restauración. La única razón por la que nos dejó fue porque la envenenaste contra mí. No le pagaste. Iba a hacerlo. Después de 11 días, dijo que eso no era asunto mío. Luego me acusó de guardar registros como si hubiera estado planeando atacarlo. Le dije que comencé a guardar registros después de que él puso mi dirección en una invitación y mi nombre en una factura. Él dijo: ¿sabes cuál es tu problema? Te importa más tener razón técnicamente que la gente. Le dije: y a ti te importa más conseguir lo que quieres que si la persona que lo da alguna vez aceptó. Me dijo que ya no estaba invitada a la boda. Dije que esa no era la reacción que él esperaba. Esperó, probablemente esperando que yo discutiera o llorara. Cuando no hice ninguna de las dos cosas, dijo que lamentaría perderme el día más importante de su vida. Le respondí: dejaste claro que solo era importante cuando necesitabas mi casa. Luego terminé la llamada. 2 días después, Olivia me pidió que me reuniera con ella a solas.
contra mi mejor juicio, acepté tomar un café en la ciudad. Llegó con la misma carpeta blanca de boda, aunque ahora se veía menos perfecta. Los papeles sobresalían en ángulos extraños y varias pestañas estaban dobladas. Comenzó diciendo que no estaba allí para pelear. Admitió que Daniel no debería haber enviado las invitaciones sin un acuerdo firmado. La frase acuerdo firmado me molestó porque hacía que pareciera que el problema era la falta de papeleo, no la falta de consentimiento. Pero la dejé continuar. Ofreció un compromiso. Nadie dormiría dentro excepto ella y Daniel. La recepción podría trasladarse a un restaurante. Solo usarían la cabaña para una ceremonia de 40 minutos y fotografías. Los invitados se estacionarían en una iglesia en la ciudad y llegarían en un transbordador. Dijo que no habría tiendas de campaña ni cena de bienvenida. Por un momento, entendí por qué le parecía razonable. En comparación con el plan original, era mucho más pequeño. Antes de que sucediera todo lo demás, podría haberlo considerado. Luego deslizó un diseño revisado sobre la mesa. Mi dormitorio todavía estaba marcado como suite nupcial. Le pregunté por qué necesitaban el interior de la cabaña para una ceremonia al aire libre de 40 minutos. Dijo que tenía que vestirse en algún lugar. Le pregunté por qué no podía vestirse en el hotel. Dijo que el fotógrafo necesitaba tomas de preparación en la cabaña porque esa era la historia visual que habían planeado. Entonces, esto sigue siendo sobre usar mi casa para crear la boda que ya anunciaron, le dije. Ella se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba rechazando todas las soluciones porque quería que Daniel sufriera. Le recordé que le había ofrecido una cena antes de que mintieran. Dijo que cancelarla demostraba que yo era vengativa. Les dijiste a 37 personas que les iba a dar de comer, le dije, ¿qué esperabas que hiciera? Ella dijo que podría haber corregido el número en lugar de retirar la oferta. Luego empezó a llorar y dijo que ella era la que estaba perdiendo todo por un conflicto entre hermanos. Me sentí mal por ella. De verdad. Pero sentirme mal no hacía que su petición fuera razonable. Le dije que la respuesta seguía siendo no. Ella se secó la cara, cerró la carpeta y dijo, entonces nunca finjas que querías ser parte de nuestra familia. La vi salir y me di cuenta de que había ido a la reunión creyendo que la membresía familiar era algo que podían quitarme si no les proporcionaba acceso a mi casa. A la mañana siguiente, mamá llamó y me pidió que asistiera a la boda de todos modos. Eso me confundió porque Daniel me había desinvitado. Ella dijo que estaban buscando un salón de baile de hotel y que probablemente tendrían un nuevo plan en una semana. Quería que yo estuviera allí para que los parientes vieran que la familia estaba unida. Les dijiste a esos parientes que destruí su boda, le dije. Estaba emocionada. ¿Lo corregiste? Ella dijo que todos habían visto mis documentos, así que no había necesidad de seguir discutiendo la culpa. Luego dijo que la gente chismearía si la única hermana del novio estaba ausente. Le dije que no podía acusarme públicamente y usarme en privado como prueba de que todo estaba bien. Me llamó egoísta y colgó. Por primera vez desde que esto comenzó, no le devolví la llamada. Una semana después, Daniel y Olivia reservaron un salón de baile en el Brookfield Hotel. Estaba a 70 minutos de mi cabaña y se veía exactamente como todos los salones de bodas de hotel que había visto. Alfombra beige, sillas doradas, sin árboles. Sara me envió el sitio web actualizado de la boda porque pensó que debería saberlo. La dirección de la cabaña finalmente había sido eliminada. La nueva página decía que un asunto familiar inesperado había forzado un cambio de lugar. No cancelaron la boda. Los vuelos de nadie se volvieron inútiles. Nadie perdió la oportunidad de verlos casarse. Solo tuvieron que pagar por un lugar con licencia en lugar de usar mi casa gratis. Eso debería haber sido el final. Luego mamá me envió un correo electrónico con una hoja de cálculo titulada Costos de cambio de lugar. Enumeraba el depósito del hotel, nuevas invitaciones, cancelación del transbordador, cambios de decoración y una tarifa urgente del fotógrafo. El total era 11840. La mitad de los artículos ni siquiera tenían sentido. Todavía planeaban usar un transbordador y las decoraciones podrían haber sido devueltas semanas antes. Mamá había resaltado 6 secciones y escrito,
Esta es la parte que creemos que deberías cubrir. La llamé porque honestamente quería escuchar cómo lo justificaba. Dijo que si hubiera sido clara desde el principio, Daniel y Olivia habrían reservado en otro lugar hace meses. Fui clara en la primera conversación en la que me incluyeron. Sabías que les encantaba la cabaña, respondió, deberías haberles dicho antes que nunca ayudarías. Aparentemente, se suponía que debía rechazar un plan antes de que alguien me dijera que existía. Dijo que la familia estaba dispuesta a seguir adelante si yo pagaba parte de la diferencia y me disculpaba por compartir las capturas de pantalla del grupo. Le pregunté si Daniel se disculparía por enviar las invitaciones por correo, usar mi nombre, mentir sobre Willow Creek y decirles a los parientes que yo estaba celosa. Mamá dijo que este no era el momento de llevar la cuenta. Era interesante cómo llevar la cuenta solo se volvía inapropiado cuando Daniel debía algo. Le dije que no pagaría ni $1. Dijo que esa decisión dañaría permanentemente nuestra relación. Dije que la relación ya estaba dañada. Simplemente me negaba a comprar la apariencia de que no lo había sido. Después de eso, las llamadas se detuvieron en su mayoría. Mamá me eliminó de un chat familiar más pequeño. Daniel me bloqueó en las redes sociales, aunque siguió publicando mensajes que me llegaban a través de parientes. Olivia publicó sobre aprender quién te apoya verdaderamente en las temporadas difíciles. Silencié a cualquiera que me reenviara las publicaciones. La boda tuvo lugar 9 semanas después de la cena en casa de mamá. Esa mañana, me desperté en la cabaña esperando sentirme fatal. Había estado cerca de Daniel cuando éramos más jóvenes, o al menos eso creía. Construimos fuertes detrás de nuestra casa de la infancia. Él me enseñó a lanzar una pelota de béisbol cuando tenía 12 años y estaba asustada antes de una actuación escolar. Se sentó en la primera fila e hizo caras ridículas hasta que dejé de temblar. La persona que mentía sobre mí todavía estaba conectada a esos recuerdos. Perderlo no se sentía limpio solo porque sabía que tenía razón. Sara había decidido no asistir después de que Daniel la acusara de traicionarlo al confirmar las capturas de pantalla. Ella vino a la cabaña en su lugar y trajo el desayuno. Comimos en el porche mientras mi teléfono permanecía apagado adentro. Alrededor del mediodía, Robert pasó en su tractor y me saludó. Nada pasó. No llegaron proveedores. No aparecieron invitados. La cadena permaneció a través de la entrada y la cámara no grabó nada excepto un ciervo y un repartidor que dejó un paquete junto al letrero. Esa noche, encendí mi teléfono. Había 26 mensajes. La mayoría eran fotos de la boda enviadas por parientes que aparentemente pensaron que yo querría actualizaciones en vivo. Daniel y Olivia se veían felices. El salón de baile se veía bien. La ceremonia tuvo lugar. La gente bailó. El mundo no se había acabado porque se vieron obligados a usar un lugar diseñado para bodas. Mamá había enviado 3 mensajes. El primero decía que todavía había tiempo para venir. El segundo decía, la gente preguntaba dónde estabas. El tercero decía, espero que proteger esa cabaña haya valido la pena perder a tu hermano. No respondí. Durante el mes siguiente, escuché cada vez menos de la familia. La tía Lisa llamó una vez y se disculpó de nuevo por creer la versión de mamá sin preguntarme. El tío David nunca se disculpó, pero dejó de enviar sermones. Algunos primos me invitaron a cosas por separado. Otros me trataron como si hubiera desaparecido. Pasé el día de Acción de Gracias con Sara y sus padres porque mamá me dijo que podía ir a su casa solo si aceptaba no mencionar el conflicto de la boda. Le dije que el silencio no era reconciliación y me negué. 3 meses después de la boda, Daniel me envió un correo electrónico. El asunto era avanzando. Escribió que la vida de casado le había dado perspectiva. Dijo que lamentaba que la situación del lugar se volviera tan fea y admitió que debería haberse comunicado mejor. Luego vino el resto. Dijo que yo lo había avergonzado delante de la familia, causado daños financieros evitables y rechazado todos los compromisos razonables. Dijo que ambos habíamos cometido errores y que estaba dispuesto a perdonar mi parte si yo estaba lista para perdonar la suya. Terminó diciendo que esperaba que no dejara que una disputa de propiedad borrara 32 años de ser hermanos. Leí el correo electrónico 2 veces. La primera vez,
Parte de mí quería aceptarlo porque extrañaba al hermano que hacía caras en mi actuación escolar. La segunda vez, noté lo que faltaba. No dijo que sentía haber mentido. No dijo que sentía haber usado mi nombre. No reconoció que había planeado presionarme antes de que me preguntara. Lo llamó un problema de comunicación y una disputa de propiedad porque esas palabras le permitieron evitar decir lo que realmente había hecho. Le respondí con 4 frases. No cancelé un lugar porque nunca tuviste permiso para usar mi casa. Willow Creek nunca fue reservado porque no pagaste el depósito. No aceptaré la responsabilidad por las consecuencias de las promesas que hiciste con cosas que no eran tuyas. Si alguna vez quieres disculparte sin exigirme que comparta la culpa, sabes cómo contactarme. Él nunca respondió. Mamá sí. Dijo que mi correo electrónico era frío y que Daniel había extendido una rama de olivo. Le dije que una disculpa que requería que yo me confesara primero no era una rama de olivo. Era otra factura. Dijo que no reconocía a la persona en la que me había convertido. Por una vez, me lo tomé como un cumplido. Le pedí que me devolviera la llave de repuesto que había guardado durante la renovación. Ella afirmó que la había perdido. Le recordé que las cerraduras ya habían sido cambiadas, así que no importaba. No me habló durante 2 meses después de eso. La cabaña se sentía diferente sin que mi familia hablara constantemente de lo que querían hacer con ella. Más tranquila, pero también completamente mía de nuevo. Dejé de mirar la entrada cada vez que un coche reducía la velocidad. Moví la mesa del comedor más cerca de las ventanas y finalmente colgué las fotografías enmarcadas que había mantenido guardadas porque mamá pensaba que las paredes debían permanecer neutrales para las reuniones familiares. Planté hierbas al lado del porche. Robert me ayudó a reparar los postes de la cerca a lo largo del límite de la propiedad, y yo lo ayudé a repintar su cobertizo. A principios de otoño, casi un año después de que se enviaran las invitaciones, organicé la cena que había ofrecido originalmente. Había 6 personas. Sara vino. Robert y su esposa vinieron. Ashley de Willow Creek vino con su pareja. Mi amiga Chloe, que había pasado un fin de semana helado entero ayudándome a instalar los gabinetes de la cocina, tomó la última silla. Comimos pollo asado y patatas en la mesa que había restaurado yo misma. Usamos un baño sin destruir el sistema séptico. Nadie estacionó en el campo de Robert. Nadie entró en mi dormitorio. Nadie trajo a 30 invitados sorprendidos ni me pidió que me fuera para que la casa se fotografiara mejor. En un momento, Sara miró a su alrededor y dijo, «Esto es lo que Daniel podría haber tenido si solo te hubiera escuchado». Lo pensé y negué con la cabeza. No, dije, esto es lo que le ofrecí. Lo que él quería era prueba de que no importaba. Durante la mayor parte de mi vida, mi familia me llamó razonable cuando querían decir fácil de anular. Me llamaron madura cuando necesitaban que aceptara algo que Daniel nunca aceptaría. Llamaron egoístas a mis límites porque los límites solo se les hicieron visibles cuando finalmente dejé de moverlos. Solía pensar que negarme a mi familia me haría perder mi lugar en ella. Lo que finalmente entendí fue que el lugar que habían guardado para mí venía con una condición. Podía pertenecer mientras siempre fuera la persona que cedía. Esa persona ya no vive en Black Pine Lodge. De hecho, Black Pine Lodge tampoco existe. Ese fue un nombre que Daniel inventó para un lugar de bodas que nunca poseyó.